de ustedes esta mañana. Amén. Esperamos que al estudiar la palabra de Dios nosotros podamos entender en ella lo que Dios está diciéndonos o nos ha dicho ya desde hace tanto tiempo, hace tantos años. Yo sé que a veces cuando estudiamos la palabra de Dios, muchas veces leemos los textos, pero en realidad muchas veces no entendemos a cabalidad lo que Dios está diciéndonos o nos ha dicho ya hace mucho tiempo en su palabra. Bueno, si quieren pueden pasar al frente. Gracias. El texto que leímos o se leyó esta mañana está en Romanos, el libro de Romanos. Romanos capítulo 5 y el verso 12. ¿Qué dice o qué nos dice Romanos 5:12? Ustedes lo leyeron, o ustedes lo escucharon, lo leyeron en sus Biblias. El texto dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Y dice más: y por el pecado, ¿qué entró? La muerte. ¿Estaba en los planes de Dios de que en la tierra hubiera muerte? No había planes de que hubiera muerte. Pero la muerte entró por algo. ¿Por qué entró la muerte? Según el texto, por el pecado de un hombre. Sigue diciendo: así la muerte, ¿qué pasó con la muerte? Pasó a todos. ¿Hay alguno que no va a morir una vez nació? ¿Hay alguien que no va a morir una vez nació? Todos nacemos para morir. Eso es lo que sabemos y es lo que entendemos, de acuerdo a la palabra de Dios. Solo que habrá una excepción para un grupo especial en el tiempo del fin. Amén. Habrá una excepción, o hay una excepción en la palabra. Pero esa excepción que hay en la palabra no la pudieron vivir muchos de los que estuvieron vivos hace años atrás. Y que todavía muchos están muriendo. Y que no sabemos que los que estemos vivos ahora, en el plan de Dios, nos toque morir. No sabemos. Solo Él sabe. Pero hay una excepción. ¿Y cuál es la excepción? La excepción es en Tesalonicenses, donde dice de que a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Pero el apóstol agrega algo más. Pero luego nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, dice, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Amén. ¿Usted quiere estar ahí? Amén. Si usted quiere estar ahí, y si son los planes de Dios, bueno, son los planes de Él. Yo podría haber dicho quizá esta mañana que yo quizá era el mayor o alguien todavía me va en años adelante, pero yo creo que sí hay alguien mayor que yo todavía acá. Y gloria a Dios por eso. Creo mi hermana ya, creo que es la mayor de aquí, ¿no? ¿Sí? Pero si está en los planes de Dios que ella esté viva cuando Él venga, ella podrá ver al Señor viniendo en las nubes de los cielos. Amén. Pero solo está en los planes de Él. Ahora, ahí dice el texto que la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y hay un problema. Hay un problema. Dice que todos pecaron. Hermano, hay malentendido a veces en este problema del pecado. Nosotros sabemos que somos pecadores. Y repetimos y decimos porque la Biblia asegura que somos pecadores. Y es que eso es la verdad. El mismo texto lo dice. La paga del pecado es muerte. Si la paga del pecado es muerte, y dice que todos pecaron, entonces todos estamos destinados a la muerte por causa del pecado. Todos somos pecadores. Pero una pregunta es: ¿habrá algún pecador o va a haber pecadores que no pequen?
Una paradoja, ¿no? ¿Habrá pecadores que no pequen? ¿Habrá pecadores que no pequen? Y estoy haciendo esta pregunta para el tiempo del fin. ¿Habrá pecadores que no pequen? Yo creo que primero tenemos que ver el tema, la definición de pecado. Búsquelo, ahí está en YouTube. Ahí lo tengo. Si no, busque el otro tema que siguió. Definición de pecador. Primero está la definición de pecado. ¿Qué es pecado? Después está la definición de pecador. ¿Qué es pecador? ¿Quién es un pecador? Pero el tema de ahora es la definición de ex pecador. Algunos van a decir imposible, hermano. Usted lo que está diciendo es en contra de la Biblia. Hermano, yo no digo nada. La Biblia es la que dice. El Señor es el que dice. Dios es el que habla, no yo. Amén. Y yo lo repito y se lo digo muchas veces. Yo no enseño nada. Es la Biblia que le dice a usted. Y usted tiene que decidir en su mente, en su pensamiento, tiene que llegar a la conclusión correcta, pero en base al Espíritu Santo, no a un predicador. ¿Entendemos eso? Amén. Usted no tiene que llegar a una conclusión en base a lo que un predicador diga, hermano. Hay muchos predicadores en toda parte diciendo cosas que a usted, si usted no está convencido de la palabra, lo convencen en el error. Aún un católico, de los católicos que están enseñando la palabra y que saben mucho, un católico lo puede hacer a usted que regrese a la iglesia católica y lo puede hacer creer que ellos enseñan y tienen la verdad. Ya no digamos otros más. Por eso tenemos que nosotros estudiar qué es lo que la palabra de Dios dice. Amén. Si yo creo la palabra, tengo que creer la palabra y creer a Dios. Y es Dios el que habla en su palabra, no soy yo, no somos predicadores. Por eso todo tiene que ser comprobado con un escrito está, así dice Jehová. Amén. Ahora, ¿qué es quién es un ex pecador? La definición de un ex pecador es alguien que no practica más el pecado, pero que en su interior lleva la naturaleza pecaminosa por herencia. ¿Entendemos eso? ¿Lo puedo repetir? ¿Quién es un ex pecador? Es alguien que no practica más el pecado, pero que en su interior lleva la naturaleza pecaminosa por herencia. ¿No es eso lo que dice el texto de Romanos 5:12? La muerte pasó ¿a cuántos? A todos los hombres. ¿Por qué? Porque todos venimos ¿de dónde? ¿Y de quién? De Adán y Eva. ¿Y qué podrían heredarte Adán y Eva a ti y a mí? ¿Qué podrían heredarnos? ¿Impecabilidad? No podía ninguno de ellos heredar por ninguna parte impecabilidad a ninguno de nosotros. Pero entonces, ¿de dónde se ha agarrado la doctrina de que vamos a estar pecando hasta que Cristo venga? Porque somos pecadores. Eso es lo que se está enseñando ahora en día en nuestras iglesias, que no podemos dejar de pecar. Es imposible. Que es imposible dejar de pecar, que vamos a seguir pecando hasta que Cristo venga. No. ¿Es eso verdad? No. ¿Es eso verdad? No. Eso no es verdad. Eso es una confusión. Están confundiendo a la gente porque no está bien definido qué es pecado, quién es un pecador y mucho menos quién es o quién debería de ser un ex pecador. Yo le pregunto a usted algo. Un soldado, ¿cuándo usted lo puede llamar soldado? Cuando está activo en el servicio militar. Pero una vez que no está activo en el servicio militar, ¿cómo se le llama? Ex soldado. ¿Cómo? Ex soldado. Ex soldado. ¿Y por qué ex soldado? Porque Fue soldado. y ya no es. Ahora yo le pregunto ¿se le quitó todo el entrenamiento? ¿Se le quitó todo el conocimiento, tanto teórico como práctico de ser soldado? ¿Se le quitó? ¿Se le borró de la mente? No. ¿Se le fue? No.
¿Puede otra vez volver a ser soldado si él quiere llegar otra vez a ser activo en el servicio militar? Claro ¿Puede que o no sí. puede? Claro que ¿Puede sí. o no puede? Sí. Sí puede. Entonces un pecador puede dejar de pecar cuando él quiera dejar de pecar. Amén. No por su poder, sino por el poder de quién? De Dios. Amén. ¿Estamos entendiendo? Y no hemos leído la Biblia. Estamos entendiendo y no hemos leído la palabra todavía más en relación a esto. Entonces, ¿podemos nosotros ser ex pecadores? Sí, señor. ¿O los pecadores van a heredar el reino de los cielos? No. O sea, activos. Un policía, cuando está en un carro de patrulla, con esas lucecitas, ¿no? Que ustedes han visto alguna vez detrás de ustedes corriendo. Se le llama policía. Pero una vez no está activo en el servicio policial, ¿cómo se le llama? Ex policía. Pero si él quiere, puede volver otra vez y puede volver a ser policía. Porque tiene todo el conocimiento, tiene la capacidad de volver otra vez a integrarse al cuerpo policial y volver a ser policía, si él quiere. Pero si él no quiere, ¿alguien lo puede obligar? ¿Alguien lo puede obligar? Pues a ti tampoco Satanás no te puede obligar a pecar. Ni a mí tampoco Satanás no me puede obligar a pecar. Peco porque yo quiero, pecas porque tú quieres. Pero tienes la capacidad de llegar a ser un ex pecador. Amén. No por el poder que haya en ti, no por el poder que haya en mí, sino por el poder que hay en Dios. Amén. Pero vamos a leer. Romanos 5:12 fue el que leímos ahora. Vamos a Primera de Juan 3. Ese texto, Primera de Juan 3. ¿Será que hemos entendido la Biblia nosotros? ¿Será que nuestra iglesia, nuestros predicadores han entendido la palabra? ¿O será que esto lo pasan por alto? Yo no sé. Yo no sé si es que lo pasan por alto, o no sé si es que ya la doctrina cambió, o no sé si es que la teología ya se las cambiaron a ellos en la mente, y por eso entonces en nuestros púlpitos se predica algo diferente. No sé si por eso sea. Pero la Biblia que yo leo, y la Biblia que creo que ellos mismos leen, contiene lo mismo que nosotros vamos a leer acá esta mañana. Todo el que comete pecado. Primera de Juan 3. 4, vamos a empezar ahí, pero el 5 es el que me interesa que ustedes lean más. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Esto ya lo dijimos en el tema anterior. Ahora, Pero, dice aquí, todo aquel, espera, 5. Sí. Y sabéis que Cristo, Él apareció para quitar, ¿qué cosa? pecado. Y no hay pecado en Él. ¿Para qué apareció el Señor? Pero vosotros Para quitar nuestros pecados. ¿Qué? Él apareció para quitar nuestros pecados. Dígame una cosa, respondan ustedes. Jesús vino para que nosotros se nos desapareciera la naturaleza pecaminosa que recibimos por herencia. No. Jesús vino a quitar la naturaleza pecaminosa mía. Jesús vino a quitar la naturaleza pecaminosa tuya. No. Jesús no vino a quitar la naturaleza pecaminosa. Esa la vamos a llevar tú y yo hasta el último momento. Amén. Esa naturaleza la vamos a llevar hasta el final, si es que estamos vivos cuando el Señor venga. Y entonces, quien va a quitar esa naturaleza pecaminosa en ti y en mí, es Él cuando Él venga. Pero la naturaleza pecaminosa, los pecados no. Los pecados tienen que haber sido abandonados antes. Tienen que haber sido dejados antes. Tienen que desaparecer de tu vida y de mi vida antes que Él venga. Apocalipsis 22:11 termina diciendo que al final de tu vida y de mi vida, lo que tiene que continuar hasta el mismo punto final, cuando ustedes leen el texto, es la santificación.
la santificación. Que el malo siga siendo malo, el injusto siga siendo injusto, el pecador siga siendo pecador. Pero tú tienes que haber dejado de pecar antes que Él venga. Pero, bueno, vamos a seguir leyendo. Quiero que vayamos Corintios 15. 1 Corintios 15. Primera Corintios 15, para que veamos cómo es ese acto que el Señor va a hacer de eliminar en un determinado momento nuestra naturaleza pecaminosa. Amén. Va a haber un momento cuando se elimine, y la palabra es la que tiene que decirte y decirme, no otra persona. No otra persona tiene que decirme lo que yo tengo que hacer, es la misma palabra. Y la misma palabra te explica a ti y me explica a mí el proceso que Dios sigue. Amén. Jesús vino para quitar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, pero no quitar nuestra naturaleza pecaminosa. Esa la llevamos siempre. O una persona cuando se bautiza, ya se eliminó por completo el pecado que recibió por herencia. ¿Se le quita? No. No se puede. Hermano, es imposible. Por eso que tú y yo siempre nos vamos a llamar y autollamar pecadores. Aunque no peques, tú siempre te tendrás que llamar y me tendré que llamar pecador. Siempre. Por eso que Daniel en su oración, cuando él habla con Dios, él ora al Señor, él dice, nuestros pecados han hecho separación. Nuestros. Ahora, ¿cuál era el pecado de Daniel? ¿Cuál era el pecado de Daniel? Sus padres habían pecado, pero él... Sus enemigos, ¿qué pecado encontraron? Ninguno. ¿Qué error encontraron en él? Sus enemigos. Ninguno. Tenemos que inventar una forma de hacer caer a este hombre para poder entramparlo. De otra manera no se puede, porque en la ley de su Dios no hay Error. Pero ¿cómo se llamó él? Pecador. Pecador. ¿Por qué? Por herencia. No porque él estaba cometiendo actos de pecado, sino pecador por herencia. Y pecador por herencia, tú y yo lo vamos a llevar hasta el fin. Y mira bien, ¿qué es lo que dice ahí? 1 Corintios 15. Pablo dice en 1 Corintios 15, 51, aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, o sea, todos moriremos. No todos moriremos, lo que estábamos diciendo al principio. Pero todos seremos transformados. Ahí todos. Aún los muertos que se levanten de la tumba, cuando el Señor venga, dice que esos muertos serán transformados. ¿Por qué? Porque ¿cómo se fueron ellos? ¿Cómo entraron ellos a la tumba? ¿Ya inmortales? No. ¿Ya entraron en la tumba sin esa naturaleza heredada? ¿Ya entraron ahí? ¿Así? No. Ellos no entraron con la naturaleza sin pecado. Ellos entraron con la naturaleza pecaminosa a la tumba. Y entonces ahora cuando levantan, dice que ellos levantan con un cuerpo ya diferente, transformado. ¿Y cómo será esa transformación según la describe Pablo? Es Pablo quien está hablando aquí. Esa es la palabra de Dios, no predicador. Verso 52. Él dice en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados. ¿Cómo? Incorruptibles. Incorruptibles. Bueno, los muertos serán resucitados incorruptibles. Entonces, ¿cómo bajaron a la tumba? Corruptibles. ¿Cuál era la corrupción? La naturaleza pecaminosa que recibieron ¿de quién? De sus padres. ¿Entendemos eso? Sí. ¿Está fácil? ¿Está fácil o está difícil? ¿Está claro o no? Sí. ¿Está claro? Hermano, la gente le busca y le da vueltas y le da vueltas y le da vueltas y busca pretextos para poder decir
lo que ellos quieren escuchar de la palabra de Dios. Y usted puede darle vuelta a la Biblia y usted puede poner los textos al revés y creerlos al revés y enseñarlos al revés de lo que enseñan a cualquier otro. Y el otro va a entender igual. Porque el diablo es astuto para engañar. Y utiliza la misma palabra. Y muchas veces utiliza los textos que nosotros mismos utilizamos para afirmar una verdad. Él utiliza los mismos textos para afirmar una mentira. Y la gente lo cree. ¿No utilizó la misma palabra de Dios para tentar a Jesús? ¿Utilizó la misma palabra de Dios? Sí. Pero la torció. La torció. Y como la gente no se detiene a investigar y a ver dónde es que Satanás torció la escritura y dónde es que los predicadores están torciendo la escritura, no se detienen a analizar, creen cualquier cosa que les digan. Tenemos que analizar nosotros. Pero ahora en día está de moda analizar al predicador. Ahora en día todos analizan al predicador, pero no analizan la palabra. Analizan al hombre, pero no analizan la palabra. Analizan a cualquiera que se pare a predicar, pero no analizan la palabra que dijo el predicador. Y van a buscar en la vida de la persona a ver qué dijo y a ver qué hizo. ¿Y qué error le encuentran? Ya he dicho en algunos de los temas. Si los magos de Oriente se hubieran centrado en la vida de Balaam, lo hubieran tenido por malo y por falso. Porque Dios habló a través de ese hombre y dio profecías a través de ese hombre que estaba en rebelión contra Dios. Abierta rebelión. Dios le dijo, no vayas con esos hombres. Y él fue. Y Dios le dice, ok, eres necio, quieres ir, ve. Pero lo que yo te diga, eso es lo que vas a responder, es lo que vas a decir. Entonces, ¿quién habló? ¿Balaam o Dios? Dios. ¿A través de quién? De un rebelde. Así que yo no tengo que ver a un rebelde, tengo que ver qué es lo que la palabra dice del rebelde, para ver si esa palabra concuerda con qué es la palabra de Dios. Pablo dice aquí, 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros, menciona él, seremos transformados. ¿Transformados en qué? Él sigue mencionando el verso 53, es el más importante. Porque es necesario que esto corruptible, ¿hasta cuándo va a ser esto corruptible? ¿Hasta cuándo va a ser esto corruptible? ¿Hasta cuándo mi cuerpo va a ser corruptible? Hasta que venga el Señor. Amén. Y si estoy muerto, igual, hasta que venga el Señor y me resucite, voy a ser corruptible. Pero una cosa, si soy corruptible hasta que el Señor venga, pero debo de ser ex pecador. ¿Porque yo lo digo? No, ahorita lo leemos. No porque yo lo digo. Voy a resucitar incorruptible, pero tendré que haber sido ex pecador desde hace algún tiempo atrás. Tendré que haber dejado el pecado. Y eso es lo que muchos no entienden. Oh no, yo soy pecador y como me defino pecador y soy corruptible, tengo que estar pecando todo el tiempo. Eso es lo que muchos creen. Sigo pecando. Y ustedes saben que hay predicadores que sacan historias, y he oído pastores, sacan historias de la vida real, y empiezan a entretejer esa historia con la palabra de Dios y convencen a cualquiera que no podemos dejar de pecar hasta que Cristo venga, con las historias que cuentan. Es igual que muchos predicadores. Hacen llorar a la gente con sus historias que cuentan. Y la gente se olvida de la palabra por llorar, por lo sentimental que hacen brotar en ellos. Hermanos, si yo me pongo a contarles aquí una historia sentimental, ustedes van a terminar llorando. Y se les va a olvidar la palabra y van a llorar. Y van a llegar a su casa con el llanto y con el recuerdo de lo que yo conté, pero la palabra se olvidó. Y muchos predicadores sensacionalistas, eso es lo que utilizan ahora en este tiempo. No la palabra, sino una historia de la vida real, que son cosas reales, que pasan y entonces las cuentan para poner a llorar a toda la congregación. ¿Eso es lo que Dios quiere? ¿Eso es lo que Dios había mandado al pueblo, a sus predicadores en aquel tiempo? No. Cuando tú te pones sentimental,
melancólico, enojado, de la forma que te pongas. Porque te ponga aquí un predicador, vas a abandonar en realidad la verdad bíblica por el sensacionalismo, por el sentimentalismo, y se te va a olvidar lo demás. Hermano, no pongamos eso en práctica nosotros en nuestra mente. Olvídense y olvidémonos de lo sensacionalista, olvidémonos de lo sentimentalista, busquemos la palabra y analicemos la palabra y seamos sensatos cuando leamos la palabra. Estemos en nuestros 5 sentidos normales para poder entender la palabra. Cuando te sacan o nos sacan de lo normal de nuestra mente y nos llevan a lo sentimental, cualquier persona. Usted ha visto las campañas que se hacen algunas veces, que se bautiza un montón de gente. No se bautizan, se bañan. ¿Y por qué se bañan? Porque hacen tanto drama sentimental que la persona termina mojándose en el agua, sin jabón. Hermano, si te vas a meter a bañar a un lugar sin jabón, mejor llega a tu casa y te enjabonas bien y te bañas bien y quedarás oloroso y olorosa. Pero no esperes un sentimentalismo. Esto que está hablando Pablo no es sentimentalismo, hermano. Esto no es sentimentalismo, esta es la palabra de Dios. Y él dice ahí, porque es necesario que esto corruptible se vista de ¿qué cosa? De incorrupción. Incorrupción. ¿Cuándo? En la venida del Señor. Y esto mortal sea vestido ¿de qué? De inmortalidad. O sea, seremos, ¿qué seremos hasta el final? ¿Qué seremos hasta el mismo fin? Corruptibles, inmortales. No inmortales. Seremos corruptibles y seremos mortales hasta la misma venida del Señor. Eso sí seremos, porque la palabra lo dice. Hermano, eso tenemos que entenderlo, está claro. Verso 54, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Pasó la muerte, se acabó. No más muerte. No más herencia de pecado. No más pecadores. No más pecadores. Se terminó. ¿Está clara la palabra? Eso es lo que dice la palabra. Pero ahora, volvamos a 1 de Juan, donde estamos. 1 de Juan 3. Volvemos ahí mismo. Y esto es lo difícil de entender para muchos y que saltamos por alto. Por eso es que estamos mencionando lo primero. Jesús no vino a quitar nuestra naturaleza pecaminosa, o sea, la tendencia al pecado. Jesús no la vino a quitar. Pero mire lo que dijo el Señor a través del apóstol. 1 de Juan 3, 5, ya lo leímos. Verso 6. ¿Quieren leer el verso 6? ¿Qué es lo que dice el verso 6? ¿Será que estamos de acuerdo con esto? Todo aquel que permanece en él, ¿qué cosa? ¿Qué dice la Biblia? No sigue pecando. Todo aquel que permanece en Cristo. No sigue pecando. Su versión dice no sigue pecando. ¿Deja de ser pecador? Sí. No, ¿deja de ser pecador? No. No deja de ser pecador. Su naturaleza sigue. Su naturaleza pecaminosa sigue con él. Así es. Ya lo leímos. Su naturaleza pecaminosa sigue hasta la venida del Señor. Pero él no sigue pecando. ¿Está claro? El que permanece en Cristo no peca. Entonces, ¿por qué pecamos nosotros? Entonces, ¿por qué seguimos pecando? Sencillo. Sencillo. La palabra lo dice porque nosotros, aún después de ser bautizados, aún después de permanecer años en la iglesia, seguimos practicando el pecado. La palabra lo define, la palabra lo dice, no lo digo yo. Pero una cosa sí yo les digo y les aseguro, tenemos que abandonar el pecado en algún determinado momento en nuestra vida.
Si queremos ser salvos. Si queremos ser salvos. Amén. 6. Estamos leyendo el 6. Primera de Juan 3, 6. Todo aquel que permanece en él no peca. Y agrega el apóstol todavía más, si no hemos entendido eso. Todo aquel que peca. Todo aquel que peca. No le ha visto ni le ha conocido. Oh, pero estamos en la iglesia 30 años, 40 años, 25 años, 1 año, 2 años. Pero entonces no conocemos al Señor si seguimos en la misma. ¿Estamos entendiendo esto? Amén. ¿O no lo entendemos? Amén. ¿O es que esto no es parte de la Biblia y esto se inventó después? ¿Cuándo un predicador se ha atrevido, o cuántos predicadores se han atrevido a decir esto en público y en una iglesia grande? ¿Cuántos se atreven a mencionar esto? Corres peligro. Corres peligro. Que nunca más te vuelvan a invitar a subirte acá. Porque tú no le puedes decir a la iglesia que tiene que abandonar el pecado. Porque entonces muchos de ellos se van a ir. Y junto con ellos se va a ir, ¿qué cosa? El ingreso. Y no estamos en una iglesia para que se vaya el ingreso, por decir la verdad. Estamos para que la iglesia crezca y haya más ingreso, para que haya suficiente para los que cobran del ingreso de los que están llegando a la iglesia. Por eso no se pueden decir estas cosas, porque se ahuyenta la gente. Y todo lo que hacemos es que, tranquilo hermano, hable de amor, y mucho amor y solo amor. Y al hablar de mucho amor y solo amor, la iglesia se va a llenar. Y hermanos, aquí van a escuchar la palabra de Dios, sí, pero a medias. Aquí van a escuchar la palabra de Dios, sí, pero no has visto ni has conocido al Señor. Sigues en tu misma vida. Sigo en mi misma vida. Y es más, me siguen diciendo que yo voy a seguir pecando hasta que el Señor venga, así que no me preocupo. Hoy peco y más tarde o en la noche le pido perdón al Señor. Mañana peco otra vez y le vuelvo a pedir perdón al Señor. Y como Él es amor, me tiene que perdonar de nuevo. ¿No es eso el pensar de muchos? ¿Es el pensar o no? Sí. Sí, y ese es el actuar de nosotros también, muchas veces. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. Mira lo que pone el apóstol ahí en medio. Nadie os engañe. ¿Están engañando a la iglesia? Sí. Muchos predicadores estamos engañando a la iglesia con falsa seguridad, diciéndoles que Dios es amor. Sí, es verdad. Es verdad que Dios es amor. Yo no puedo negar que Dios es amor. Sí, es verdad. Pero están engañando a la iglesia, o estamos engañando a la iglesia, o más que todo, estamos engañándonos a nosotros mismos con una falsa seguridad. Y cuando nadie habla que estamos en una falsa seguridad, todos estamos tranquilos. ¿Qué problema? Todos estamos tranquilos. Hermanos, tenemos nosotros que ir abriendo nuestra mente, nuestros oídos, nuestra vista a la lectura, nuestros oídos a la palabra, nuestros oídos hacia Dios, lo que Él diga. Porque llegará el momento y llega el tiempo cuando, hermano, todo esto se va a terminar. Y va a pasarnos lo mismo que le pasó a los antediluvianos. Llegó el año 120. Llegó el año 120. Y estaban en el año 120. Y llegaron al final del año 120 en algún determinado momento. Y solo faltaban 2 semanas nada más. Llegaron al final del año 120. Llegaron al final de su historia. Y el Señor le tiene que dar la orden a Noé: entra tú y tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Amén. Y después de que ellos entran, el Señor manda, Él, no hombre alguno. Él manda un poderoso ángel, cierra el arca, el ángel se va, terminó el tiempo de gracia. El Señor ahora tiene un ángel, tiene su ángel sellando a su pueblo hoy, y le ha ordenado a los ángeles de Apocalipsis: no hagáis daño a la tierra ni al mar hasta que hayamos sellado en su frente
a los siervos de nuestro Dios. ¿Está sellando Dios ahora en día? Hermano, el proceso del sellamiento está en acción. Amén. Pero hay un problema. Hay un problema, mis hermanos, que el tiempo de sellamiento se está terminando. Se está terminando el tiempo de sellamiento. Y si yo quiero ser salvo, tengo que estar sellado. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, dijo el apóstol Pablo, con el cual habéis sido sellados para el día de la redención. Tú te quieres salvar. Si no tienes el sello, no puedes salvarte. Si no escuchas la voz del Espíritu Santo, tú no puedes salvarte. Yo no puedo salvarme. No podemos ser salvos por nosotros mismos. Es la obra exclusiva y solamente de Dios. Amén. Me gusta la oración de Jonás en el pez, adentro de la panza del pez. Me gusta la oración de Jonás. Y cuando él dice la última frase, la salvación pertenece a Jehová, Dios mandó al pez a vomitar a Jonás en tierra. El hombre dijo, la salvación pertenece a Jehová. Eso fue lo último que él dijo en su oración. ¿Qué tenemos que reconocer nosotros ahora en día también? Que la salvación pertenece a ¿quién? A Dios. Y que Dios tiene abierta la gracia todavía para ti y para mí. Falta muy poquito ya. Pero yo quisiera saber, yo sé que en todas las iglesias, en todos los grupos, sean iglesias grandes o pequeñas, siempre hay personas que no han entregado su vida completamente al Señor. Y hay alguno que otro más que no ha sido bautizado. ¿Hay alguno aquí que no ha sido bautizado y no ha entregado su vida al Señor? ¿Hay alguno? ¿Hay alguno que quiere entregar la vida al Señor, su vida a través del bautismo en esta mañana? Ustedes saben que tenemos que estar haciendo llamados y llamando todo el tiempo ahora en día, porque el tiempo de gracia se termina. Y el llamado no solo es para los que no están bautizados, el llamado es para los que hemos sido bautizados también, a abandonar el pecado. Amén. Porque Él vino para quitar nuestros pecados. Si a medida sigo hablando un poquito más y terminamos, y hay alguien que no ha sido bautizado y quiere entregar su vida al Señor, yo le invito a que pase acá al frente. Y al terminar haremos la oración de consagración para que el Señor siga ayudándole en su decisión o en sus decisiones. Y que hasta el final de nuestras vidas, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, tú no te quedes afuera del grupo que serán salvos. Que tú también y yo también vayamos con ellos. Amén. Pero eso tiene que ser a través de la entrega al Señor. Sin entrega al Señor no hay y no habrá salvación. Si tú te quieres salvar, tienes que hacerlo. Y no esperes mucho. ¿Por qué? No esperes mucho porque no hay mucho tiempo. Y es más, otra cosa. Nuestra vida no está en nuestras manos. Nuestra vida está en las manos de ¿quién? De Él. Amén. Yo no puedo hacer cuenta con el día de mañana. No. Yo no puedo hacer cuenta ni aún con la hora que viene. No puedo, porque no sé. Sábado anterior venía en el carro manejando. Cuando acordé, oí un ruido. Hacía feo al lado derecho. Salgo inmediatamente. Una llanta. Yo sabía que me iba a pasar eso en el camino. No. Si hubiera sabido, hubiera cargado lo que siempre cargo, un inflador de llanta, o sea, un compresorcito pequeño que siempre cargo en el carro y una palanca grande para quitar los tornillos de la llanta y poner la llanta también de nuevo y seguir mi camino. Tuve que esperar hasta que llegó mi hermano a ayudarme, a auxiliarme. Yo no sabía que me iba a pasar eso. ¿En cuánto tiempo? Corto tiempo. Media hora manejando y ya pasó eso. Tú no sabes en la vida qué es lo que puede pasar mañana o qué es lo que puede pasar en una hora más. No sabemos. Por eso que la entrega nuestra tiene que ser diaria. Verso 7, ya lo leímos. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Y el verso 8, hermano, es terrible. Por eso que nosotros tenemos que dejar de pecar y tenemos que ser ex pecadores. Amén.
¿Por qué tenemos que ser ex pecadores? Porque la palabra te lo está diciendo, no soy yo, léelo. Leámoslo. ¿Qué dice el verso 8 de Primera de Juan, capítulo 3, verso 8? El que practica el pecado, ¿es de quién? Del diablo. Ah, ¿yo lo dije? El que practica el pecado, ¿es de quién? Del diablo. Y da la razón, ¿por qué? Porque el diablo peca desde el principio. Porque el diablo peca desde el principio. El que practica el pecado es del diablo. Entonces, los predicadores que están diciéndole a la iglesia que van a estar pecando hasta que Cristo venga, ¿de quién son? ¿De Cristo o del diablo? Del diablo. ¿Y ellos de quién son? ¿De Cristo o del diablo? Del diablo. Y toda la gente que están guiando, ¿de quién son? ¿Vale? Por eso dice. Si los escuchan a ellos. Tenemos que hacer un paréntesis. Si los escuchan a ellos. Ah, claro. Porque yo he estado ahí y los he escuchado. Pero yo no creo lo que están diciendo. Y no creo lo que están diciendo a la congregación porque yo he estudiado aquí algo diferente. Que el que practica el pecado es del diablo. Y si tú mandas a tu congregación a practicar el pecado hasta que Cristo venga, tú eres del diablo y tu congregación la estás guiando también hacia el diablo. ¿O no es así? ¿Alguien me puede decir que no es así? Yo no sé si algún predicador puede decirme lo contrario, que esto no es así. Cuando la palabra lo está confirmando y lo dice no solo una vez, lo explica claramente y por eso lo estamos explicando acá. El que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Amén. Para eso vino Cristo. Amén. Para deshacer las obras del diablo, pero no para quitar la naturaleza pecaminosa. Eso lo vamos a llevar. Porque hay algunos predicadores atrevidos, ministros atrevidos. Levanten la mano quien no peca. Hermano, yo no puedo levantar la mano. ¿Quién puede levantar? Sería ignorante una persona que levante la mano. Oh, mentiroso. Ignorante bíblico. Porque yo soy ignorante de muchas cosas. Yo soy ignorante de aviación, yo no soy piloto. Yo soy ignorante de ser capitán de barco, porque nunca he andado apenas en un bote de madera, en un cayuco, como dicen algunos. De remo. Entonces somos ignorantes en muchas cosas. Pero escúchenme una cosa. Uno que va a una universidad a estudiar teología bíblica, ¿me va a decir a mí que es ignorante de estas cosas? Si eso, supuestamente eso es lo que fue a estudiar. Supuestamente. Se supone. ¿Es necesario que vayamos a una universidad a estudiar teología bíblica para poder entender esto? No. ¿Tan sencillo, tan claro? Yo no sé. Pues ya no estudian eso. No, ahora estudian otras cosas. Ahora estudian cualquier cosa. Menos Y por eso es que cuando estudian cualquier cosa, vienen a enseñar a la iglesia cualquier cosa. el amor, Y la gente les cree cualquier cosa que ellos digan. la familia. Sí, eso es lo que está centrado hoy en día en la iglesia. O las iglesias. Porque están en crecer. Están en crecer en número, pero no en espiritualidad. Hermano, que eso no pase en nosotros. Amén. Y miren, el tema, bueno, después tenemos que seguir. Seguimos aquí. El 9. Hemos leído hasta el 6, 7, 8. Y ahora, miren lo que dice acá. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Oh, ¿qué cosa? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Porque la vida de Dios. El que nació de Dios. El nacido de Dios. Pero como ahora en día, mucha gente en las congregaciones dicen que se bautizan, pero no se bautizaron. Se bañaron. Entonces, por eso siguen practicando el pecado. Porque no bañamos. No bañamos en la congregación y entonces seguimos practicando el pecado. No nacimos de nuevo. Nacimos del agua, pero no del Espíritu.
Porque el texto lo dice bien claro. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y... ¿Qué cosa? No puede ¿Qué dice? porque ha nacido de Dios. ¿Eso dice su versión? Sí. No puede pecar. ¿Cómo? La simiente de Dios está en él y no puede practicar más el pecado. Amén. ¿Es pecador? Sí, es pecador. En su naturaleza, en mi naturaleza, soy pecador y eres pecador, pero no debes más practicar el pecado. ¿Estamos entendiendo? Sí. Porque hemos nacido de nuevo. Y hemos nacido como Jesús le dijo a Nicodemo en Juan 3, 5 y 6. Es necesario nacer del agua y del Espíritu. Amén. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. ¿Más claro? Hermanos, ¿más claro creemos? Lo que es nacido de la carne, le dijo el Señor, es carne. Lo que es nacido del Espíritu es espiritual, es espíritu. No te maravilles de lo que te he dicho. O sea, no te impresiones con esto. Esto es fácil, es sencillo. Es sencillo. Oh, pero ¿qué ha enseñado la Iglesia Católica? Que María, no tenemos un tema después, otra vez. María fue y será virgen. Siempre. La siempre Virgen María. La Inmaculada Concepción de María. ¿De dónde sacó María una Inmaculada Concepción? ¿De dónde la sacó? ¿De Adán o de Eva? ¿De cuál de los dos? Si los dos pecaron. ¿De quién de los dos la mamá de María recibió una herencia inmaculada? ¿De quién de los dos? ¿Del papá de María o de la mamá de María? Y así sucesivamente. Entonces, para que María no tuviera pecado y hubiera nacido sin pecado, su mamá, su abuela, su tatarabuela, hasta llegar a Eva, tenía que haber sido Eva sin pecado también. ¿Y qué cosa? Que la iglesia lo cree. Bueno, la iglesia católica. Pero no crean, también algunos de nuestras iglesias han creído eso también. Porque eso es lo que han enseñado. A Saúl se le dijo algo en 1 Samuel 10:6. Profetizarás entre ellos y serás mudado en otro hombre. El Espíritu Santo de Dios vendrá sobre ti y serás mudado en otra persona, en otro hombre. ¿Acaso eso no se cumplió? Sí. En un tiempo Saúl estaba poseído por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Pero cuando él empezó a desobedecer a Dios, entonces el Espíritu Santo tendió por dejarlo. Y las obras de aquel hombre fueron peor que las primeras. Mandó a matar a 85 sacerdotes de Dios. Y ahora cuando va a consultar a Endor es porque ya no tenía a quien consultar. Dios no le contestó, ni por Urim ni por Tumim, las piedras en el pectoral del sacerdote, habían mandado a matar a los sacerdotes. ¿Cómo le iba a contestar Dios? Si los había callado. Pero al principio se le dice a este hombre, el Espíritu Santo de Jehová vendrá sobre ti y serás mudado en otro hombre. Hermano, si tú y yo queremos ser otro hombre, quiere ser otra persona diferente, tenemos que ser mudados, cambiados por el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Si no fueres transformado en otro hombre, si no nacieres del agua y del Espíritu, no puedes heredar el reino de los cielos. Así que si tú y yo queremos heredar el reino de los cielos, tenemos que ser mudados en otro hombre. Amén. Y las mujeres en otra mujer. Amén. ¿Acaso solo las mujeres tienen que ser transformadas y mudadas? No. ¿O acaso solo los hombres? Tenemos que abandonar todo. ¿Y qué tenemos que abandonar? Para terminar, tenemos que ir a 1 Corintios 6. 1 Corintios 6. Son cosas que a veces a algunas personas no les gustan o no nos gustan. 1
1 Corintios 6. ¿Ya lo tienen? Amén. Verso 9. ¿Ya lo tienen? Quiero que lo tengan y ustedes lo lean. No sabemos o no sabéis o no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis. No erréis. Fornicar. O sea, no estén equivocados. No estemos equivocados. Y él menciona a ciertos grupos de personas. ¿A quién menciona ahí? Fornicarios. Fornicarios, Idólatras. idólatras, Adulterio. adúlteros, Afeminados. afeminados. Oh, eso está de moda ahora en día. Ni los homosexuales. Ni los que se echan con varones homosexuales. Ni Eso es el pan del día. Y algunas ciudades más que otras. Ni ladrones. Ni ladrones, Ávaros. ni los ávaros, ni los borrachos. Algunos dicen yo soy borracho sociable. Borracho social. Ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero eso no es tanto lo que me interesa que ustedes lean. Porque esas cosas nosotros las sabemos. Pero lo que me interesa por el título del tema, ex pecadores, es esto. De ahí está. Ahí está el título del tema de esta mañana. Lean, ¿qué dice? El principio del texto que sigue. El templo debe ser limpio. 11. Y esto erais algunos de vosotros Oh. lavados. Esto Algunos de ustedes, eran. algunos de nosotros, dice el apóstol, él les dice, algunos de ustedes eran esto. Eran ladrones, eran borrachos, eran afeminados, eran adúlteros, eran homosexuales. Había también homosexuales. Sí, había. Pero ya en la iglesia no es que habían activos, eran ex. Pero ahora en la iglesia se los acepta siendo, practicando. Y aunque sean y practiquen, se los pasa aquí arriba. Y se les manda que vayan a dar clases de niños y de niñas. ¿Qué es lo que les van a enseñar? Su estilo de vida. El homosexualismo. Hermano, ahí lo que está diciendo que eran ex pecadores. Y esto es lo que no definen muchas veces los predicadores. O no definimos. ¿Y por qué no definimos? Porque no nos conviene. Porque se van de la iglesia. Hermano, ¿es clara la Biblia? ¿Es clara la palabra? Amén. Los borrachos no podrán heredar siendo borrachos. Los adúlteros no podrán siendo adúlteros, practicando el adulterio. Los idólatras no podrán heredar el reino de los cielos siendo idólatras. Los afeminados no podrán heredar el reino de los cielos siendo afeminados, practicando. Los homosexuales no podrán heredar el reino de los cielos practicando la homosexualidad. Porque el texto que sigue dice, esto eran algunos de ustedes. Dice Pablo a los Corintios. Eran. Pero ahora, sigue diciendo él, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. ¿Quién es el que limpia? ¿Quién es el que purifica? ¿Quién es el que transforma? Para que nosotros, lo que hayamos sido antes, ya no seamos y no sigamos siendo. El Espíritu de Dios. ¿Entiende esto? ¿Se entiende esto? Oh, sí. Pero muchos no lo van a entender. Incluso muchos están quitándole todas estas partes a la Biblia, se le están quitando en Romanos, donde Pablo habla acerca de estos temas de la homosexualidad y el lesbianismo. Eso lo están eliminando y han hecho sus propias Biblias. Así como los testigos de Jehová han hecho su propia Biblia para ellos acomodar los textos que ellos quieren acomodar, así también el homosexualismo ha hecho sus propias Biblias para acomodar y quitar de la Biblia los textos que los ofenden a ellos, porque ellos también
quieren heredar el reino de los cielos, pero cómo están y cómo viven y cómo hacen. Imposible. La palabra de Dios declara en muchos lugares, hermano, tienen que mutilar la Biblia por todos lados. Tienen que mocharle a la Biblia muchos textos. Dice bien claro, esto erais algunos de ustedes. Y ya leímos el texto, 1 de Juan 3, 6, 9. Vamos a leer de nuevo. 1 de Juan 6, 9. 3, 6, 9. Para que lo recordemos. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Ahora, volvamos al texto de Corintios. ¿Un borracho practicante va a heredar el reino de los cielos, según este texto? No. ¿Un afeminado practicante heredará el reino de los cielos, según este texto? No. ¿Un homosexual practicante, dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, donde quiera, va a heredar el reino de los cielos? No. ¿Un ladrón practicante va a heredar el reino de los cielos? ¿Un injusto practicante, o sea, activo, va a heredar el reino de los cielos, según este texto? No. Es un rotundo no. No porque lo diga un predicador, sino porque lo dice la palabra. Amén. Hermanos, simple y sencillo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Ya no puede seguir siendo homosexual. Fue. Ya no puede seguir siendo lesbiana. Fue. Ya no puede seguir siendo ladrón. Fue ladrón. Ya no puede seguir siendo borracho. Fue borracho. Sociable o no sociable. Ya no puede ser injusto. Fue injusto. Ya no puede ser malo. Fue malo. ¿Está clara la Biblia? ¿Está claro? Entonces, ¿por qué nos perdemos? Ahí dice bien claro. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Tú y yo, hermanos, si queremos ser salvos, tenemos que ser, como los textos nos han enseñado, ex pecadores. ¿Seremos pecadores por naturaleza hasta que el Señor venga? Sí. Pero tenemos que abandonar los actos de pecado y de esa forma poder ser ex pecadores. Que Dios les bendiga, es mi deseo. Amén.